¿Cómo saber si un espíritu está tratando de hablar contigo? Esta pregunta ha resonado en la mente humana desde los albores de la conciencia, cuando nuestros ancestros levantaron por primera vez la mirada hacia las estrellas y sintieron que no estaban solos en la inmensidad del cosmos. Hoy, a través de las enseñanzas profundas de Chico Xavier y la sabiduría espírita, desentrañaremos los misterios que nos conectan con el plano espiritual. Imagina por un momento que estás en la quietud de tu habitación, en esas horas silenciosas donde el mundo parece detenerse. De repente, sientes una presencia. No es algo que puedas ver con los ojos físicos, pero cada fibra de tu ser percibe que algo, alguien, está ahí. Tu corazón acelera, tu piel se eriza, y una pregunta surge desde lo más profundo de tu alma. ¿Es esto real o es solo mi imaginación? Francisco Cândido Xavier, el médium más extraordinario que Brasil ha conocido, nos enseñó que la comunicación espiritual no es un privilegio reservado para unos pocos elegidos. Es, en realidad, una capacidad natural del ser humano que hemos ido perdiendo a medida que nos sumergimos en el materialismo de nuestra época. Chico Xavier, con su humildad característica y su conexión inquebrantable con el mundo espiritual, nos legó 7 señales claras que nos indican cuando un espíritu está tratando de establecer contacto con nosotros. La primera señal, según las enseñanzas de Xavier, es la alteración súbita de la temperatura ambiental. No se trata de un cambio climático normal, sino de esa sensación inexplicable de frío o calor que aparece sin causa aparente. Los espíritus, al intentar manifestarse en nuestro plano físico, necesitan energía, y esta interacción energética produce cambios térmicos que nuestro cuerpo sensible puede detectar. Es como si el velo entre dimensiones se adelgazara, permitiendo que las vibraciones del plano espiritual rocen nuestra realidad material. Allan Kardec, el codificador del espiritismo, nos explica en El libro de los espíritus que los seres desencarnados mantienen su periespíritu, ese cuerpo sutil que les permite interactuar con nuestro mundo físico. Cuando un espíritu se acerca a nosotros, su periespíritu genera fluctuaciones electromagnéticas que nuestro sistema nervioso percibe como cambios de temperatura. Es una danza cósmica de energías que trasciende lo que nuestros sentidos físicos pueden comprender completamente. La segunda señal es la manifestación de aromas sin origen físico. Chico Xavier relataba cómo, durante sus psicografías, percibía fragancias celestiales que provenían de los espíritus superiores que lo acompañaban. Estos aromas pueden ser perfumes familiares de seres queridos desencarnados, flores que no están presentes en el ambiente, o incluso ese aroma indescriptible que asociamos con la sacralidad. El olfato, siendo uno de nuestros sentidos más primitivos y conectados con la memoria emocional, se convierte en un puente entre mundos. Carl Jung, el gran psicólogo suizo, hablaba de la sincronicidad como esos eventos aparentemente casuales que poseen un significado profundo. En el contexto espiritual, estos aromas sin explicación física representan sincronicidades olfativas que nos conectan con recuerdos del alma, con vínculos que trascienden la muerte física. Es como si el espíritu utilizara el lenguaje universal de los aromas para despertar en nosotros la memoria de su presencia. La tercera señal se manifiesta a través de los sueños vívidos y reveladores. Chico Xavier enseñaba que durante el sueño, nuestra alma se libera parcialmente del cuerpo físico, permitiendo una comunicación más fluida con el plano espiritual. No todos los sueños son mensajes espirituales, pero aquellos que nos despiertan con una sensación de realidad absoluta, con emociones intensas y mensajes claros, suelen ser intentos de comunicación de nuestros hermanos desencarnados. Viktor Frankl, sobreviviente del Holocausto y padre de la logoterapia, nos enseñó que el ser humano es fundamentalmente un ser en busca de sentido. En el contexto de los sueños espirituales, estos encuentros oníricos con seres queridos fallecidos no son meras proyecciones de nuestro subconsciente, sino experiencias genuinas del alma que busca completar ciclos inconclusos, sanar heridas emocionales o simplemente expresar el amor que trasciende la muerte. La cuarta señal aparece como movimientos inexplicables de objetos en nuestro entorno. Chico Xavier describía cómo los espíritus, especialmente aquellos que aún mantienen un fuerte vínculo emocional con el plano físico,
pueden influir en la materia densa. Una fotografía que se cae sin razón aparente, luces que se encienden solas o pequeños objetos que cambian de lugar pueden ser intentos desesperados de comunicación de espíritus que buscan nuestra atención. La física cuántica, con sus revolucionarios descubrimientos sobre la naturaleza de la realidad, nos ayuda a comprender estos fenómenos. La materia, en su esencia más profunda, es energía vibratoria. Los espíritus, siendo formas de energía consciente, pueden, bajo ciertas condiciones, influir en las vibraciones de la materia física. Es como si tocaran las cuerdas invisibles que sostienen la realidad material. La quinta señal se presenta como intuiciones repentinas y certezas inexplicables. Esa voz interior que nos advierte de un peligro, que nos impulsa a tomar una decisión específica o que nos llena de una paz inexplicable en momentos de turbulencia. Chico Xavier vivía constantemente guiado por estas intuiciones, sabiendo que eran susurros de sus mentores espirituales. Aristóteles hablaba de la intuición como una forma superior de conocimiento que trasciende la razón pura. Estos momentos de claridad súbita no son coincidencias. Son intervenciones delicadas de espíritus que nos aman y nos protegen, guiándonos por senderos que nuestra mente limitada no puede percibir completamente. Es como si tuviéramos consejeros invisibles que ven el panorama completo de nuestras vidas, mientras nosotros solo percibimos fragmentos de la realidad. La sexta señal se manifiesta en la sincronicidad extrema de eventos aparentemente casuales. Cuando pensamos en alguien fallecido y minutos después escuchamos su canción favorita en la radio, o cuando una mariposa aparece en momentos de profunda tristeza por la pérdida de un ser querido, estamos experimentando la comunicación sutil, pero poderosa, del mundo espiritual. Estos eventos sincrónicos son el lenguaje poético del universo, la forma en que los espíritus nos dicen que siguen presentes en nuestras vidas. Jung creía que estas sincronicidades eran manifestaciones del inconsciente colectivo, pero desde la perspectiva espírita, representan la acción amorosa de nuestros protectores espirituales. La séptima y última señal, según Chico Xavier, es la sensación inequívoca de presencia amorosa en momentos de soledad o dificultad. Esa sensación de que alguien nos abraza invisible, de que una mano cariñosa toca nuestro hombro o de que una voz conocida susurra palabras de aliento en nuestro oído interno. Esta es quizás la manifestación más sublime de la comunicación espiritual, el amor que trasciende la muerte. Pero aquí surge una pregunta fundamental que atraviesa el corazón mismo de nuestra existencia. ¿Por qué algunos perciben estas señales con claridad cristalina, mientras otros permanecen ciegos y sordos ante la presencia espiritual? La respuesta, mis queridos hermanos del alma, reside en el grado de desarrollo de nuestra sensibilidad espiritual y en la pureza de nuestras intenciones. Chico Xavier nos enseñaba que la mediumnidad no es un don sobrenatural, sino una capacidad inherente al ser humano, que se desarrolla a través de la elevación moral y espiritual. Somos todos, sin excepción, aparatos receptores de vibraciones espirituales. La diferencia radica en qué tan sintonizados estamos con las frecuencias sutiles del plano invisible. Imagina tu alma como un instrumento musical que necesita ser afinado constantemente. Cuando vivimos sumergidos en las vibraciones densas del materialismo, el egoísmo, la ira o el resentimiento, nuestro instrumento espiritual se desafina. Las cuerdas de nuestra sensibilidad se tensan o se aflojan, impidiendo que captemos las melodías celestiales que los espíritus superiores intentan transmitirnos. Friedrich Nietzsche, en su búsqueda filosófica del superhombre, hablaba de la necesidad de trascender las limitaciones humanas ordinarias. Desde la perspectiva espiritual, este proceso de superación implica purificar nuestras emociones, pensamientos y acciones para convertirnos en canales más transparentes de la comunicación espiritual. La primera condición para desarrollar nuestra sensibilidad espiritual es la práctica de la oración sincera y la meditación profunda. Chico Xavier pasaba horas en recogimiento, preparando su espíritu para recibir las comunicaciones de los hermanos desencarnados. La oración no es un ritual mecánico, sino un estado de comunión íntima con lo sagrado, un puente de luz que conecta nuestra alma con las esferas superiores. Cuando oramos con el corazón abierto, creamos un campo magnético espiritual que atrae hacia nosotros las vibraciones elevadas.
Es como encender un faro en la oscuridad de la materialidad, señalando a los espíritus de luz que estamos disponibles para recibir su orientación amorosa. La segunda condición es la práctica constante de la caridad y el servicio desinteresado. Allan Kardec establecía que fuera de la caridad no hay salvación, y esta máxima espírita encierra una verdad profunda sobre la comunicación espiritual. Los espíritus superiores se sienten atraídos naturalmente hacia aquellos que dedican sus vidas al servicio del prójimo. Carl Jung descubrió que los individuos más intuitivos y conectados con las dimensiones profundas de la psique eran aquellos que habían desarrollado lo que él llamaba la función trascendente. Esta función permite acceder a contenidos que van más allá de la conciencia ordinaria, incluyendo la comunicación con arquetipos universales que, desde la perspectiva espírita, son manifestaciones de la sabiduría espiritual. La tercera condición es el cultivo de la humildad genuina. Chico Xavier, a pesar de sus extraordinarias capacidades mediúmnicas, se consideraba apenas un instrumento en las manos de los espíritus superiores. Esta humildad no era fingida, sino el resultado de una comprensión profunda de que somos apenas estudiantes en la escuela cósmica de la evolución espiritual. El orgullo espiritual es uno de los mayores obstáculos para la comunicación con los planos superiores. Cuando creemos que nuestras percepciones espirituales nos hacen especiales o superiores a otros, cerramos automáticamente los canales de comunicación con los espíritus de luz, que operan desde frecuencias de amor incondicional y servicio desinteresado. Pero cuidado, hermanos del alma, porque el desarrollo de la sensibilidad espiritual también nos expone a influencias menos elevadas. Immanuel Kant, en su Crítica de la razón pura, nos advierte sobre la importancia del discernimiento y la razón iluminada. En el plano espiritual, este discernimiento se traduce en la capacidad de distinguir entre comunicaciones auténticas de espíritus superiores y las interferencias de entidades menos evolucionadas. Los espíritus inferiores, aquellos que aún permanecen apegados a las pasiones terrenas, también buscan comunicarse con los encarnados, pero sus intenciones no siempre son benevolentes. Pueden manifestarse a través de pensamientos obsesivos, impulsos destructivos o sensaciones de malestar inexplicable que persisten en nuestra vida cotidiana. Chico Xavier desarrolló técnicas específicas para protegerse de estas influencias negativas. La primera y más importante es la oración del Padre Nuestro, que funciona como un escudo vibratorio contra las energías densas. La segunda es la mentalización de luz blanca, envolviendo todo nuestro ser, creando un campo de protección espiritual impenetrable para las fuerzas del mal. Viktor Frankl, en su experiencia en los campos de concentración, descubrió que aquellos que mantenían un propósito superior, una razón trascendente para vivir, desarrollaban una resistencia extraordinaria tanto física como espiritual. Este principio se aplica perfectamente a la comunicación espiritual, cuando nuestras intenciones son puras y nuestro propósito está alineado con el bien común. Automáticamente nos sintonizamos con las vibraciones superiores. La cuarta condición para desarrollar nuestra sensibilidad espiritual es la práctica del perdón incondicional. Los resentimientos, las heridas emocionales sin sanar y los sentimientos de venganza crean cortinas vibratorias que impiden la percepción clara de las señales espirituales. Cuando perdonamos verdaderamente, liberamos energías que estaban bloqueadas y permitimos que la luz espiritual fluya libremente a través de nosotros. El perdón no es un acto de debilidad, sino la manifestación más poderosa de la evolución espiritual. Cuando perdonamos a quienes nos han lastimado, trascendemos las limitaciones del ego y nos conectamos con la sabiduría cósmica que ve más allá de las apariencias. La quinta condición es la práctica de la disciplina mental y emocional. Nuestros pensamientos y emociones son formas de energía que atraen vibraciones similares del plano espiritual. Cuando cultivamos pensamientos elevados de amor, gratitud y servicio, creamos un magnetismo espiritual que atrae hacia nosotros las influencias benéficas. Los antiguos místicos de todas las tradiciones comprendían este principio fundamental. Los sufíes hablaban del dhikr, la remembranza constante de lo sagrado. Los budistas desarrollaron la práctica de la atención plena para mantener la mente en estados de elevación espiritual. Los cristianos primitivos
practicaban la oración del corazón, manteniéndose en comunión permanente con lo divino. Pero aquí entra un elemento crucial que muchos buscadores espirituales ignoran: la importancia de la alimentación física y energética. Chico Xavier mantenía una dieta simple y purificada, evitando alimentos que densificarían sus vibraciones espirituales. Los excesos alimenticios, el consumo de alcohol y las sustancias que alteran la conciencia pueden interferir gravemente con nuestra capacidad de percepción espiritual. Nuestro cuerpo físico es el templo del espíritu y debemos tratarlo con el respeto y cuidado que merece. Cuando alimentamos nuestro cuerpo con alimentos puros y energías elevadas, creamos las condiciones físicas óptimas para la comunicación espiritual. Ahora, adentremos en las profundidades más misteriosas de la comunicación espiritual, aquellas dimensiones que trascienden lo ordinario y nos llevan a experimentar la realidad expandida del alma. Chico Xavier nos enseñó que existen estados de conciencia alterados, donde la comunicación con los espíritus se vuelve más intensa y reveladora. Los estados de proyección astral, las experiencias de quasi morte y esas visiones místicas que cambian para siempre nuestra percepción de la realidad. La proyección astral, o viaje astral, es una de las experiencias más extraordinarias que puede vivir el ser humano. Durante estos episodios, nuestra conciencia se separa temporalmente del cuerpo físico, permitiéndonos explorar dimensiones que normalmente permanecen ocultas a nuestros sentidos materiales. Chico Xavier relata en sus obras que muchas de sus comunicaciones más profundas ocurrieron durante estos estados expandidos de conciencia. Imagina que tu alma es un pájaro enjaulado que, de repente, descubre que la puerta de su prisión está abierta. En los momentos de proyección astral, experimentamos esa libertad absoluta, esa sensación de flotar en un océano de luz y conciencia pura. Durante estos viajes, podemos encontrarnos con espíritus de luz que nos transmiten enseñanzas profundas, nos muestran paisajes celestiales o nos ayudan a comprender aspectos de nuestra misión terrena que antes permanecían velados. Carl Jung experimentó estas proyecciones durante su famosa crisis espiritual, describiéndolas como encuentros con arquetipos universales que transformaron completamente su comprensión de la psique humana. Desde la perspectiva espírita, estos arquetipos son manifestaciones de la sabiduría cósmica que los espíritus superiores nos transmiten cuando nuestra conciencia está libre de las limitaciones del cerebro físico. Pero aquí surge una pregunta crucial: ¿cómo podemos distinguir entre una verdadera proyección astral y un simple sueño vívido? La respuesta radica en la calidad de la experiencia y en sus efectos transformadores en nuestra vida cotidiana. Las proyecciones astrales auténticas dejan una huella indeleble en nuestra alma, una sensación de realidad absoluta que ningún sueño ordinario puede producir. Durante estos estados expandidos, también podemos experimentar encuentros con seres queridos desencarnados que nos transmiten mensajes de amor, perdón y orientación espiritual. Estas comunicaciones no siguen las leyes del tiempo y el espacio terrenos. Podemos encontrarnos con un abuelo que falleció hace décadas, pero que aparece con la vitalidad de su juventud, o con un hijo que partió prematuramente, pero que nos abraza con la sabiduría de un anciano iluminado. Emmanuel, el mentor espiritual de Chico Xavier, explicaba que durante la proyección astral, nuestra alma recupera temporalmente la memoria de sus vidas anteriores y puede acceder a información que trasciende la experiencia actual. Es como si despertáramos de un sueño profundo y recordáramos quiénes somos realmente, seres eternos en un viaje de evolución espiritual. Las experiencias de quasi morte representan otra puerta de entrada a la comunicación espiritual profunda. Aquellos que han atravesado el umbral entre la vida y la muerte y han regresado para contarlo, traen consigo testimonios extraordinarios de encuentros con seres de luz, revisiones panorámicas de sus vidas y mensajes de amor incondicional que transforman radicalmente su perspectiva existencial. Raymond Moody, el psiquiatra que acuñó el término experiencia cercana a la muerte, documentó miles de casos donde los pacientes describían encuentros con entidades espirituales que les transmitían conocimientos profundos sobre el propósito de la vida y la naturaleza del alma. Estos testimonios coinciden notablemente con las enseñanzas de Chico Xavier sobre la continuidad de la vida después de la muerte física. Durante estas experiencias límite,
Muchos individuos reportan haber recibido misiones específicas, regresar a la vida física para cumplir determinadas tareas, ayudar a personas específicas o transmitir mensajes de esperanza y transformación. Es como si los espíritus superiores utilizaran estos momentos de transición para implantar semillas de luz en conciencias que están preparadas para recibirlas. Viktor Frankl, basándose en su experiencia en los campos de concentración, desarrolló la idea de que los seres humanos pueden acceder a estados de conciencia trascendente incluso en las circunstancias más extremas. Estos estados, que él llamaba experiencias cumbre, nos conectan con dimensiones de significado que van más allá del sufrimiento físico y emocional. Pero la comunicación espiritual no se limita a estas experiencias extraordinarias. También se manifiesta en los momentos más cotidianos de nuestra existencia, a través de lo que podríamos llamar pequeños milagros, que pasan desapercibidos para la mayoría de las personas, pero que para el alma sensible representan verdaderas comunicaciones del mundo invisible. Esa llamada telefónica que recibimos justo cuando más necesitamos escuchar una voz amiga, ese libro que se abre exactamente en la página que contiene la respuesta que buscamos, esa persona desconocida que nos dice exactamente las palabras que necesitamos escuchar en un momento de crisis. Todas estas son formas sutiles pero poderosas de comunicación espiritual. Los espíritus superiores trabajan constantemente para orientarnos, protegernos y consolarnos, pero lo hacen de manera tan delicada que respetan siempre nuestro libre albedrío. Nunca nos imponen sus mensajes, sino que los ofrecen como susurros de amor que podemos elegir escuchar o ignorar. Aristóteles hablaba de la causa final como el propósito último hacia el cual tiende todo ser. En el contexto espiritual, cada comunicación que recibimos del mundo invisible tiene una causa final específica: ayudarnos a evolucionar, a sanar heridas del alma, a cumplir nuestra misión terrena o a desarrollar virtudes que nos acerquen más a la perfección espiritual. Aquí entra un aspecto crucial que debemos comprender. La comunicación espiritual no es un entretenimiento ni una curiosidad psíquica, sino una responsabilidad sagrada. Cuando desarrollamos la capacidad de percibir las señales del mundo invisible, nos convertimos en puentes entre dimensiones, en canales de luz que deben ser utilizados exclusivamente para el bien común. Chico Xavier jamás utilizó su mediumnidad para beneficio personal o para satisfacer curiosidades mundanas. Cada comunicación que recibía era canalizada hacia la consolación de los afligidos, la orientación de los perdidos o la transmisión de enseñanzas que elevarían la conciencia de la humanidad. Esta debe ser nuestra actitud cuando desarrollemos nuestra sensibilidad espiritual. Los espíritus superiores evalúan constantemente nuestras intenciones y motivaciones. Si buscamos la comunicación espiritual movidos por el ego, la curiosidad morbosa o el deseo de poder, automáticamente nos sintonizamos con entidades de vibraciones similares que pueden confundirnos o llevarnos por senderos de ilusión y engaño. Pero cuando nuestras intenciones son puras, cuando buscamos la comunicación espiritual para servir mejor a nuestros hermanos y para acelerar nuestra evolución moral, los espíritus de luz se convierten en nuestros compañeros constantes, guiándonos con amor y sabiduría en cada paso de nuestro camino terreno. La tradición sufí nos enseña que el corazón purificado se convierte en un espejo que refleja la luz divina. En el contexto de la comunicación espiritual, cuando purificamos nuestros sentimientos y pensamientos, nos convertimos en espejos donde los espíritus superiores pueden reflejar sus enseñanzas y su amor incondicional. Esta purificación no es un proceso instantáneo, sino un trabajo constante de autoobservación, autotransformación y servicio desinteresado. Cada acto de bondad, cada pensamiento elevado, cada momento de oración sincera, contribuye a pulir este espejo del alma, hasta que se vuelve completamente transparente a las influencias celestiales. Y ahora, hermanos del alma, llegamos al corazón más profundo de este misterio sagrado que nos une a todos en la gran familia cósmica. Después de explorar las señales, comprender las condiciones y adentrarnos en las experiencias místicas, surge la pregunta que define nuestro destino espiritual. ¿Cómo podemos protegernos de las influencias negativas mientras mantenemos abiertos los canales de comunicación con los espíritus de luz? Chico Xavier nos legó una sabiduría ancestral
que pocas personas conocen en su verdadera profundidad: la técnica de la oración del escudo de Miguel, una práctica de protección espiritual que trasciende las fronteras religiosas y se conecta con la esencia misma de la defensa cósmica contra las fuerzas del mal. Esta técnica, que Xavier aprendió directamente de sus mentores espirituales, combina elementos de varias tradiciones misteriosas que han protegido a los iniciados durante milenios. Pero antes de revelar esta técnica sagrada, debemos comprender que la verdadera protección espiritual no viene de fórmulas mágicas o rituales externos, sino del desarrollo de nuestra fortaleza interior y de nuestra conexión genuina con las fuerzas del bien. Immanuel Kant nos enseñó que la moral verdadera surge del imperativo categórico, esa voz interior que nos guía hacia el bien por el bien mismo, sin esperar recompensas externas. En el plano espiritual, esta moralidad kantiana se traduce en lo que Allan Kardec llamaba la ley de amor, el principio fundamental que rige toda comunicación auténtica con los espíritus superiores. Cuando vivimos bajo esta ley, desarrollamos naturalmente una protección vibratoria que repele automáticamente las influencias negativas. Los antiguos esenios, esa comunidad mística que vivió en el desierto de Judea y que preparó el camino para las enseñanzas crísticas, conocían técnicas de protección espiritual que combinaban la oración, la visualización y la invocación de las fuerzas angelicales. Estas técnicas fueron preservadas en tradiciones secretas y llegaron hasta nosotros a través de médiums iluminados como Chico Xavier. La oración del escudo de Miguel comienza con la mentalización de una luz dorada que desciende desde las esferas celestiales y envuelve completamente nuestro ser. Esta luz no es una simple visualización, sino la invocación real de la energía protectora del Arcángel Miguel, el guerrero cósmico que comanda las huestes celestiales en la lucha eterna entre el bien y el mal. Pero aquí entra un secreto que muy pocos conocen. La efectividad de esta protección depende completamente de la pureza de nuestras intenciones y de la sinceridad de nuestro amor por toda la creación. No podemos invocar la protección de Miguel mientras albergamos sentimientos de odio, venganza o egoísmo en nuestro corazón. El arcángel solo responde a las vibraciones del amor incondicional. Carl Jung descubrió en sus investigaciones sobre los arquetipos que Miguel representa el aspecto guerrero de la conciencia que lucha contra las fuerzas del inconsciente destructivo. Desde la perspectiva espírita, Miguel es mucho más que un arquetipo. Es una realidad espiritual poderosa que actúa como protector de todos aquellos que se dedican sinceramente al servicio del bien. La técnica comienza con la siguiente invocación, que debe ser pronunciada con fe absoluta y amor incondicional. Poderoso Arcángel Miguel, guerrero de la luz y defensor de la verdad, envuelve mi ser con tu escudo dorado de protección. Que tu espada flamígera corte todas las cadenas que me atan a las vibraciones inferiores, y que tu presencia sagrada ahuyente toda forma de mal que pretenda acercarse a mi alma. Después de esta invocación, debemos visualizar una armadura de luz dorada que cubre todo nuestro cuerpo, desde la coronilla hasta la planta de los pies. Esta armadura no es rígida, sino flexible como el agua, permitiendo que las energías positivas fluyan libremente mientras bloquea completamente las vibraciones negativas. El siguiente paso implica la mentalización de un círculo de fuego sagrado que se forma alrededor de nosotros, creando un perímetro de protección que ninguna entidad inferior puede atravesar. Este fuego no quema, sino que purifica, transformando cualquier energía negativa que se acerque en luz neutralizada. Viktor Frankl nos enseñó que incluso en las circunstancias más adversas, el ser humano conserva la libertad fundamental de elegir su actitud ante la vida. En el contexto de la protección espiritual, esta libertad se traduce en nuestra capacidad de elegir conscientemente las vibraciones con las que queremos sintonizarnos. Los maestros tibetanos desarrollaron técnicas similares que llamaban la visualización del Buda protector, donde el practicante se imagina rodeado por deidades benevolentes que forman una barrera impenetrable contra las fuerzas negativas. Estas técnicas reconocen que la visualización consciente, cuando se combina con la fe profunda, puede alterar literalmente la realidad energética que nos rodea. Pero la protección espiritual va más allá de las técnicas formales. Chico Xavier vivía en un estado permanente de oración,
manteniendo su conciencia constantemente elevada hacia las esferas superiores. Esta actitud de oración continua creaba un campo magnético espiritual que atraía solo las influencias benéficas. Aquí revelamos otro secreto ancestral: la importancia de la respiración consciente en la protección espiritual. Los antiguos yogis comprendían que el prana, la energía vital que circula con la respiración, puede ser dirigido conscientemente para crear escudos energéticos impenetrables. La técnica consiste en respirar profundamente mientras visualizamos que con cada inhalación absorbemos luz dorada del cosmos y con cada exhalación expulsamos cualquier energía negativa que pueda haber penetrado en nuestro campo áurico. Esta respiración debe realizarse con la mentalización constante del nombre sagrado de Miguel. Aristóteles hablaba de la eudaimonia, esa felicidad profunda que surge cuando vivimos de acuerdo con nuestras virtudes más elevadas. En el contexto espiritual, cuando alcanzamos este estado de realización ética, nos volvemos naturalmente inmunes a las influencias espirituales negativas, porque nuestras vibraciones están tan elevadas que repelen automáticamente las energías densas. Los sufíes desarrollaron la práctica del dhikr, la remembranza constante de los nombres sagrados de Dios, como forma de protección espiritual. Cuando la mente está ocupada constantemente con pensamientos sagrados, no hay espacio para que penetren las influencias negativas. Esta técnica puede adaptarse invocando constantemente el nombre de Miguel o repitiendo mentalmente: Miguel me protege, Miguel me guía, Miguel me defiende. Pero aquí entra el aspecto más profundo de la protección espiritual, la comprensión de que somos seres eternos, chispas divinas temporalmente encarnadas en la materia. Cuando realmente comprendemos nuestra naturaleza espiritual inmortal, perdemos el miedo, que es la principal puerta de entrada para las influencias negativas. El miedo es el alimento favorito de las entidades inferiores. Cuando vibramos en frecuencias de terror, ansiedad o desesperación, creamos un magnetismo espiritual que atrae hacia nosotros exactamente aquello que tememos. Por eso, la verdadera protección espiritual comienza con la conquista de nuestros propios miedos a través del conocimiento espiritual y la fe inquebrantable en la bondad fundamental del universo. Friedrich Nietzsche proclamaba que debemos convertirnos en creadores de nuestros propios valores. Desde la perspectiva espírita, esto significa que tenemos la responsabilidad y el poder de crear conscientemente las realidades vibracionales en las que queremos vivir. Concluimos esta jornada sagrada con una reflexión que debe acompañarte para siempre. La comunicación espiritual no es un privilegio reservado para unos pocos elegidos, sino un derecho natural de toda alma que busca sinceramente la verdad y el amor. Las 7 señales que hemos explorado, las condiciones que hemos revelado y las técnicas de protección que hemos compartido son herramientas sagradas que esperan ser utilizadas por todos aquellos que tienen ojos para ver y oídos para escuchar. Cada momento de tu vida es una oportunidad para sintonizarte con las vibraciones superiores, para recibir la orientación amorosa de tus protectores espirituales y para convertirte en un canal de luz que ilumine el camino de otros buscadores. El mundo invisible nos rodea constantemente, susurrando palabras de aliento, ofreciendo su amor incondicional y esperando pacientemente que abramos nuestro corazón a sus enseñanzas transformadoras. Si este mensaje ha tocado las fibras más profundas de tu alma, si has sentido el llamado interior a desarrollar tu sensibilidad espiritual, te invito a compartir esta sabiduría sagrada con otros buscadores de la verdad. Suscríbete a este canal para continuar recibiendo enseñanzas que nutrirán tu alma y acelerarán tu evolución espiritual. Y recuerda siempre, no estás solo en este camino. Los espíritus de luz te acompañan, te protegen y te aman con un amor que trasciende toda comprensión humana. Pero espera, hermano del alma, porque aún existe una dimensión más profunda de esta comunicación espiritual que debemos explorar juntos. Una realidad que trasciende todo lo que hemos compartido hasta ahora y que nos llevará a comprender el verdadero propósito de nuestra existencia en este plano denso de la materia. Estamos a punto de adentrarnos en los misterios más sagrados de la evolución espiritual, el despertar de la conciencia cósmica y la preparación del alma para las grandes transformaciones planetarias que se avecinan. Chico Xavier,
En sus últimos años de vida terrena, recibió comunicaciones extraordinarias sobre lo que él llamaba la nueva era espiritual de la humanidad. Sus mentores espirituales le revelaron que estamos viviendo un periodo único en la historia cósmica, un momento de transición donde las barreras entre el mundo físico y el espiritual se están adelgazando progresivamente. Esta revelación no es exclusiva del espiritismo. Los antiguos mayas predijeron esta época de transformación. Los hindúes la conocen como el final del Kali Yuga y el amanecer de una nueva era dorada. Los budistas hablan del retorno del Maitreya. Los cristianos esperan la segunda venida. Todas estas tradiciones, aparentemente diferentes, señalan hacia el mismo fenómeno cósmico, un salto cuántico en la evolución de la conciencia humana. ¿Y qué tiene que ver esto con la comunicación espiritual? Todo, absolutamente todo. Porque quienes están desarrollando su sensibilidad para percibir las señales del mundo invisible no son simplemente curiosos espirituales, sino almas pioneras que están siendo preparadas para servir como puentes entre las dimensiones durante esta transición planetaria. Carl Jung, en sus visiones proféticas documentadas en el Libro Rojo, percibió que la humanidad estaba acercándose a un momento crucial donde lo inconsciente colectivo emergería a la superficie de la conciencia ordinaria. Desde la perspectiva espírita, esto significa que los conocimientos que durante milenios estuvieron reservados para los iniciados comenzarán a ser accesibles para toda la humanidad. Imagina que hasta ahora hemos estado viviendo en una casa con las ventanas cerradas, percibiendo apenas tenues rayos de luz que se filtraban por las rendijas. El despertar espiritual que estamos experimentando es como si de repente todas las ventanas se abrieran de par en par, inundando nuestra conciencia con la luz brillante de realidades que siempre estuvieron ahí, pero que no podíamos percibir. Los espíritus superiores que se comunican a través de médiums como Chico Xavier nos han revelado que esta apertura de conciencia no es accidental, sino parte de un plan cósmico cuidadosamente orquestado por inteligencias superiores que velan por la evolución de nuestro planeta. Somos protagonistas de una sinfonía cósmica, cuyas notas han estado sonando durante milenios, pero que ahora está alcanzando su crescendo final. Viktor Frankl descubrió que los seres humanos pueden trascender las condiciones más adversas cuando encuentran un sentido trascendente en su sufrimiento. En el contexto de esta transición planetaria, cada alma que despierta a la comunicación espiritual está cumpliendo una misión específica: anclar las nuevas energías que están llegando a la Tierra y ayudar a otros seres humanos a atravesar este periodo de transformación. Pero aquí surge una responsabilidad inmensa que no podemos ignorar. Con el desarrollo de nuestras capacidades espirituales, nos convertimos en faros de luz en medio de la oscuridad de la ignorancia y el materialismo. Cada persona que aprende a comunicarse con los espíritus superiores se vuelve un punto de irradiación de energías elevadas que influyen positivamente en todo su entorno. Los antiguos esenios comprendían este principio cuando se retiraban al desierto para purificar sus almas y servir como canales de luz para toda la humanidad. No se aislaban por egoísmo espiritual, sino porque sabían que su purificación individual contribuía al despertar colectivo de la conciencia humana. Emmanuel, el guía espiritual de Chico Xavier, enseñaba que estamos viviendo en lo que él llamaba los tiempos del fin, no el fin del mundo físico, sino el fin de una era de ignorancia espiritual y el amanecer de una nueva humanidad consciente de su naturaleza divina. Quienes están desarrollando su mediumnidad son los precursores de esta nueva raza espiritual. Esta transformación no será fácil. Los espíritus superiores nos advierten que habrá un periodo de turbulencia donde las fuerzas del bien y del mal intensificarán su lucha por la conciencia humana. Aquellos que han desarrollado su sensibilidad espiritual experimentarán esta batalla de manera más intensa, percibiendo claramente las influencias contrapuestas que luchan por dominar el planeta. Aquí entra la importancia crucial de las técnicas de protección espiritual que hemos compartido. No son meros rituales, sino herramientas indispensables para navegar en estos tiempos de transformación sin perdernos en las corrientes tumultuosas de energías contradictorias que caracterizarán este período de transición. Immanuel Kant hablaba del sapere aude, el atrévete a saber, como el lema de la Ilustración.
En nuestro contexto espiritual, este coraje para conocer se traduce en la valentía de abrir nuestra conciencia a realidades que desafían todo lo que creíamos saber sobre la naturaleza de la existencia. Los místicos sufíes desarrollaron el concepto del fana, la disolución del ego individual en la consciencia cósmica universal. Durante esta transición planetaria, muchas almas experimentarán momentos de fana espiritual, donde los límites entre el yo individual y la consciencia universal se disolverán temporalmente, permitiéndoles acceder a conocimientos cósmicos que transformarán radicalmente su comprensión de la realidad. Pero estos estados expandidos de conciencia deben ser integrados sabiamente en nuestra vida cotidiana. No podemos quedarnos perdidos en éxtasis espirituales mientras ignoramos nuestras responsabilidades terrenas. El verdadero despertar espiritual nos convierte en seres más efectivos en el servicio al prójimo, no en escapistas de la realidad material. Chico Xavier ejemplificó perfectamente esta integración. A pesar de sus extraordinarias capacidades mediúmnicas y de sus constantes comunicaciones con espíritus superiores, nunca dejó de cumplir con sus deberes humanos más básicos: trabajar honestamente, cuidar de su familia adoptiva y servir a los necesitados de su comunidad. Los espíritus superiores nos enseñan que durante esta transición veremos el surgimiento de una nueva modalidad de ser humano, el Homo Spiritualis, individuos que han logrado integrar armoniosamente su naturaleza material y espiritual. Estos seres no serán superhombres en el sentido nietzscheano, sino simplemente humanos que han realizado plenamente su potencial divino. Friedrich Nietzsche profetizó la llegada del Übermensch, el superhombre que crearía sus propios valores. Desde la perspectiva espírita, este superhombre es el ser humano que ha despertado a su naturaleza espiritual y vive conscientemente bajo las leyes del amor universal, creando valores basados en la fraternidad cósmica y el servicio desinteresado. Esta transformación individual se reflejará necesariamente en transformaciones colectivas. Veremos el surgimiento de nuevas formas de organización social basadas en principios espirituales, donde la cooperación reemplazará a la competencia y donde el bien común prevalecerá sobre los intereses egoístas. Los economistas espirituales hablan de la llegada de una economía del don, donde los recursos se compartirán libremente basándose en las necesidades reales de cada ser, y donde el trabajo se convertirá en una expresión creativa del alma en lugar de una carga que se soporta por necesidad. Aristóteles definía al ser humano como un animal político, un ser que solo puede realizar su naturaleza en comunidad con otros. Durante esta transición espiritual, redescubriremos esta verdad aristotélica en un nivel más profundo, comprendiendo que somos parte de una comunidad cósmica que incluye no solo a los seres encarnados, sino también a toda la jerarquía espiritual que vela por la evolución de nuestro planeta. Esta comprensión transformará radicalmente nuestras relaciones interpersonales. En lugar de ver a otros como competidores o extraños, los reconoceremos como hermanos del alma que están atravesando el mismo proceso de despertar que nosotros. Esta percepción alimentará naturalmente sentimientos de compasión, empatía y servicio mutuo. Los maestres tibetanos enseñan que cuando un número suficiente de seres humanos alcanza cierto nivel de conciencia espiritual, se produce lo que ellos llaman la masa crítica de iluminación, un punto de inflexión donde toda la humanidad experimenta un salto cuántico en su evolución espiritual. Según las comunicaciones recibidas por Chico Xavier, estamos muy cerca de alcanzar esta masa crítica. Cada alma que despierta a la comunicación espiritual contribuye a acelerar este proceso, acercándonos al momento glorioso donde la humanidad entera recordará su origen divino y su destino cósmico.